por esa sobrevaluación del dólar los productos en bolívares se hacían mucho más económicos, ahorrando parte de lo que daba el cupo mensual, y otra gente que ahorraba con estos famosos créditos en bolívares que se los comía la inflación o que alguien te pagara en efectivo en bolívares porque era muy escaso. Entonces lo único que se transaba era los puntos de venta. Las personas comenzaron a conectar los cargadores a los carros y a este tipo de cosas y cobraban $1. Entonces esta dinámica trajo realmente el gran problema en Venezuela en los últimos años, que es el problema esencial del vuelto. ¿Por qué Venezuela se dolarizó? Hoy creo que no recordamos o se ve como muy lejano el momento en que Venezuela se manejaban los bolívares, pero en realidad, más que hacer un repaso económico en este nuevo episodio El tiempo es dinero, episodio número 21, voy a marcar es un hecho concreto que para mí es el antes y después de la dolarización en Venezuela. De hecho, nosotros no éramos una población o no éramos un país que pensábamos en dólares. Es decir, si tú piensas, mira, ¿cuántos dólares ganabas tú en el año 2010? Probablemente no te acuerdes. O cuánto costaba tal cosa en el año 2010, probablemente no te acuerdes. Y esto se debe a muchos factores. Primero, porque nuestra moneda de uso corriente era el bolívar. Nosotros todo lo comprábamos en bolívares, todos los precios se establecían en bolívares. De hecho, cuando empezó a arreciar la inflación, los precios se tenían que cambiar cada 2x3 porque uno pensaba en términos de bolívares, no pensaba en términos de dólares. Y esto es un hecho muy importante que hoy en retrospectiva parece chistoso, pero así era como funcionaba. Tú definías todo en función del bolívar hasta no hace mucho, no estamos hablando de hace 20 años, hasta hace 5 años, por ahí 2017, 2016, todo se pensaba era en términos de bolívares, cuando obviamente entre el proceso de hiperinflación ya comienza a cambiar, pero más que la hiperinflación fue la dejada de subsidios que tenían los productos. Recordemos que los productos tasados en bolívares eran importados a un dólar oficial, este dólar estaba sobrevaluado y por esa sobrevaluación del dólar los productos en bolívares se hacían mucho más económicos. Eran los tiempos 2012, 2013, 2014, donde el dólar valía mucho dinero. Es decir, una persona que tenía $100 en realidad tenía mucha capacidad de compra, pero era como estaba diseñada la estructura de precios. Si todos los sectores importaban a un dólar oficial que valía el 10% menos de lo que costaba el otro dólar, entonces tú en realidad tenías unos precios marcados a dólar oficial, pero los dólares que tú tenías los cambiabas era a paralelo, y esto te da una capacidad de compra 10 o más a 1 con relación a los productos que tenía. Obviamente, a medida que viene la caída de los precios petroleros 2013-2014, en realidad se dejaron de subsidiar muchos sectores. Es decir, antes hasta los teléfonos celulares se traían a dólar oficial, pero pronto esto comenzó a mermar y menos sectores tenían acceso a estas divisas porque obviamente el país ya no estaba produciendo esa cantidad de divisas que te permitía poder importar todo, ya sea de manera directa o como un bien intermedio. Es decir, a lo mejor tú no importabas directamente el producto finalizado, pero sí las partes que componían ese producto o que conformaban ese producto, y así se arreciaba a dólar oficial. Esto llegó a disminuirse hasta tal punto que solamente los alimentos y las medicinas contaban con dólar oficial. Entonces todo lo demás comenzó a marcarse a precio de paralelo y el dólar oficial solo estaba para alimentos y para medicinas. Durante esta época también estaba el famoso Cadivi, después que fue todo lo que vino después, o los otros tipos de cambio que se marcaron para que fuera un poquito arriba. Pero cuando estaba Cadivi, las personas podían obviamente acceder a un cupo anual, y ese cupo anual lo que las personas hacían era que gastaban lo menos posible y se quedaban con esa diferencia. Entonces, si tú ibas, tenías un cupo de $3,000, te gastabas 1.500, 2.000 y los otros 1.000 lo ahorrabas y lo mandabas para el colchón. Entonces muchas personas empezaron a guardar dinero en dólares bajo el colchón, producto de este dólar barato que te daban para que tú pudieras viajar. Empezamos a ahorrar bajo el colchón y el diferencial te permitía a ti poder ahorrar una buena cantidad de dinero y subsistir en el medio con esto y hasta poder ahorrar. Luego estaban otras personas que cuando empezó a subir la inflación, como la tasa de interés estaba regulada, empezaban a pedir créditos en bolívares y esto lo cambiaban en dólares. Una muy buena estrategia financiera porque en realidad
los créditos, como estaba la tasa de inflación regular al 29% y la inflación comenzó a ser por encima del 100%, estos créditos se los comía la inflación. Entonces, por un lado teníamos gente ahorrando parte de lo que daba el cupo mensual y otra gente que ahorraba con estos famosos créditos en bolívares que se los comía la inflación. También los créditos se usaron para otras cosas. Gente que compraba autos, gente que compraba casas o gente que simplemente los usaba para consumir. Pero una buena parte de la población comenzó a ahorrar en dólares, a guardarlos bajo el colchón por estas dos vías. Como ya sabemos, los precios en realidad estaban sobrevaluados porque la moneda estaba sobrevaluada, pero cada vez fue menor. Entonces teníamos un montón de personas ahorrando en dólares con los bolívares que se los sacaban rápido de encima. Es decir, si tú tenías un buen trabajo y tenías buen sueldo y te daba para capacidad de ahorrar, a principio de mes tú agarrabas y cambiabas todo eso en dólares. Tú no te quedabas con esos bolívares. Es que no había sentido porque en realidad la inflación comenzó a subir un montón y el dólar también en función de esto. Entonces ya pasamos por esa etapa de 2015-2016 donde las personas se desprendían rápido de los bolívares. Ya estaba la etapa anterior de los que pudieron ahorrar en dólares producto de los créditos en bolívares más los de Cadivi. Ahora teníamos una serie de personas que estaban comprando dólares y guardándolo. Por como sea, todas estas circunstancias, ya para 2016 había una buena parte de gente que había podido ahorrar dinero en dólares. Algunos decidieron emigrar, decidieron irse y otros decidieron, de hecho, muchas personas que conozco se fueron es producto de manera directa o indirecta de este ahorro en dólares. De manera directa porque pudieron ahorrar con Cadivi o con los créditos, o de manera indirecta porque si sacaron un carro a través de un crédito barato en bolívares, después este carro lo vendieron y se fueron. Pero ya por esta época realmente empezó a mermar la capacidad adquisitiva del venezolano. Es decir, personas que con su sueldo en bolívares no podían llegar a fin de mes. Y ya no era la mitad de la población, sino empezó a ser el 70-80% de la población que con sus sueldos no podía llegar a fin de mes. Entonces ya no te daba para ahorrar. Lo cumbre de esto era que los precios se seguían tasando en bolívares. Es decir, era raro o no era común pensar realmente que tú fueras a comprar algo en dólares. 2016, 2017, antes de yo irme para Argentina, yo no recuerdo haber hecho una transacción directa en dólares. Yo recuerdo haber vendido y haber comprado dólares, pero no recuerdo haber hecho una transacción de, mira, voy a comprar un bien en dólares. Ahora sí recuerdo que el único sector que realmente se comportaba en dólares, así ha sido como tradicionalmente en Venezuela, es el de los inmuebles. Era como que lo único, si tú vas a comprar una casa, realmente tú vas a pagar en dólares, pero lo demás era muy raro que alguien pagara en dólares. Entonces estábamos en una mezcla país de, bueno, por un lado tenemos un montón de bolívares, personas que habían ahorrado en dólares, pero los precios estaban tasados en bolívares. Comenzó también el tema de los precios de, bueno, están tasados en bolívares, pero al cambio el paralelo. Entonces, si se movía el paralelo, el precio en bolívares también se movía, porque al final lo que estaba haciendo era un espejo de lo que le había costado a esta persona y era esencial no, era lógico que esto sucediera, porque si tú agarraste, compraste un teléfono en $100 que lo vas a vender, si empieza a subir el precio del paralelo, que es el único al que puedes acceder, cuando lo vayas a adquirir, tú no vas a tener menos de $100. Entonces tú vas a garantizar por lo menos los $100 más obviamente la ganancia que tú le vas a poner a ello. Entonces empezaron a cambiar los precios en bolívares rápidamente. Pero en el año 2019 pasa algo que cambia por completo esta relación que tiene tanto los empresarios, las personas que venden cosas, como los consumidores, personas que venden cosas, y es el apagón. El apagón de 5 días, recordemos que hubo un mega apagón nacional que dejó a la mayor parte del país entre 5 y 7 días sin luz. En Caracas fueron 5 días. Cambió todas las reglas del juego. ¿Por qué? Porque ya teníamos un país precario en cuestiones de bolívares, es decir, había bolívares, pero los bolívares primero no estaban en forma física hace mucho tiempo. Es decir, ya era raro conseguir bolívares en cajeros automáticos, en bancos, o que alguien te pagara en efectivo en bolívares porque era muy escaso. Entonces, lo único que se transaba eran los puntos de venta.
Es decir, las personas iban, pagaban a través de un punto de venta con las tarjetas o a través de una transferencia bancaria. Pero era una economía que en realidad se manejaba era de esta manera. Los bolívares en efectivo eran muy escasos, no se podían conseguir. Todavía hoy lo son, pero y tienes la alternativa del dólar. Es decir, el efectivo ya no solo es el bolívar, sino también es el dólar. En ese momento el único efectivo eran los bolívares, o por lo menos lo único efectivo con lo que podías pagar. Se produce el apagón y las personas se quedaron totalmente sin ningún tipo de medio de pago. No tenían efectivos en bolívares. No habían transferencias bancarias, obviamente, no había luz, los teléfonos se quedaron sin batería, etcétera. Y por supuesto, sin luz no hay puntos. Entonces, ¿cómo haces tú para comprar en estos 5 días para reponer? Porque la gente necesita comer, necesita seguir pagando cosas, pero no hay ninguno de estas referencias. De hecho, hay un caso anecdótico que las personas comenzaron a conectar los cargadores a los carros y a este tipo de cosas y cobraban $1 por cargarte el celular. Porque la persona comenzó a entender que, bueno, si no tengo bolívares en efectivo, no puedo usar los bolívares que tengo en la cuenta bancaria y no puedo usar los puntos de venta, de alguna forma tengo que pagar. Entonces, cuando ibas a donde el chino, al supermercado, este tipo de cosas, habían unos, sí, a ver, hay unos comercios de barrio muy cercanos de barrio donde empezaron como a anotarse en una lista y hacer una especie de yo confío en ti, cuando vuelva la luz me pagas, llévate esto, yo te hago una lista y aquí está. Eso fueron un tipo de comercio. Después estaba otro tipo de comercio que dijeron, bueno, si la gente no tiene bolívares, ¿cómo cobro? El consumidor dice, bueno, yo tengo unos dólares en el colchón producto de lo que ahorré, no lo puedo tener en cuentas bancarias. Obviamente en Venezuela no habían cuentas bancarias en dólares. Vamos a sacar los dólares del colchón y vamos a comenzar a pagar en dólares, que es lo único que tengo. Entonces se acercó el consumidor a donde el comerciante y le dijo, mira, lo único que tengo para pagarte son estos dólares que yo tengo guardados. El comerciante, viendo la imposibilidad de cobrar en bolívares, dijo, ok, yo agarro y te lo acepto. Y ahí cambió absolutamente toda la dinámica económica entre el consumidor y la persona que vende, porque ambos se dieron cuenta que pagar en dólares era muy fácil. No tenías que pasar por el problema de, bueno, tengo dólares, los cambio en bolívares, esto desde el punto de vista del consumidor. Y el que vende dice, bueno, no tengo que pasar por el tema de recibo bolívares y lo cambio en dólares. Si yo puedo realmente ahorrarme esa transacción, que además estoy perdiendo dinero con ello, ambos lados de la cadena, porque ambos estaban perdiendo dinero con el proceso transaccional de cambiar dólares a bolívares y de bolívares a dólares, porque no lo hacemos de manera directa y yo te pago de una vez a ti en dólares. Entonces, claro, obviamente algunos sectores que ya estaban referenciados en dólares, simplemente lo que hicieron fue, bueno, ok, tengo por un lado un precio en bolívares y por un lado un precio en dólares. Y así lo comenzamos a publicar. Otros que eran básicamente industria nacional, es decir, si tú vendías harina pan, vamos a hacer este ejemplo, que es industria nacional, tú no tenías un precio en dólares porque a ti te iba el mayorista y te ponía los precios en bolívares. Pero ahora sí hay que salir a establecer cuáles son estos precios en dólares. Entonces, aquellos sectores que todavía desde el punto de vista de la formulación de precios no estaban dolarizados, comenzaron a estar dolarizados. Y todos se dieron cuenta de que era mucho más fácil calcular los costos, el tema de, mira, las facturas en Venezuela llegaron a ser hasta el mismo día. Es decir, a ti te dan una factura en bolívar y te decían, esto es válido por 6 horas. Una factura de un pedido que tú hicieras te la daban por validez en horas. Eso era una locura. Es decir, que si tú agarrabas en la mañana, te dan una cotización y en la tarde la cotización no era la misma. Y obviamente estamos hablando que los precios estaban cambiando por horas. Entonces, eso le dio cierta normalidad a la dinámica económica entre consumidores y productores. Se dieron cuenta que era mucho más fácil para unos cobrar, para otros pagar, hacer pago de proveedores, hacer pago de salarios, hacer pago de un montón de cosas. Y aquí comenzó realmente lo que para mí es el punto de no retorno de la dolarización de Venezuela. No de la dolarización del establecimiento de precios que ya estaba desde que Cadivi, desde que Sicadi, desde que todos estos organismos dejaron de dar dólares, sino la dolarización desde el punto de vista transaccional. Ok, ya no solamente es que establezco precios en dólares, sino que además cobro en dólares.
Y esto se hace mucho más fácil, pero el tema es porque no había otra forma de pagar. Simple y sencillamente, había una imposibilidad total de pagar en bolívares, no había ninguna forma y la única forma que había era en dólares. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias que tuvo tanto para los compradores como para los vendedores el tema de la dolarización? La más evidente es que era mucho más fácil para comprador y vendedor. Era mucho más fácil cobrar en dólares, era mucho más fácil pagar en dólares, no se perdía en el cambio, es decir, ellos no perdían ni tenían que estar buscando que si compro dólares, vendo dólares, estados de WhatsApp por aquí y por allá. Se dieron cuenta de que era mucho más fácil transaccionar directamente en dólares. Te eliminaba la barrera de la falta de bolívares en efectivo. Es decir, si tú no tienes bolívares en efectivo y vas a un comercio y el punto de venta estaba caído, tú tenías otra alternativa de pago. Porque como ya bien les estaba diciendo desde hace más de 15 años, el efectivo en Venezuela es realmente escaso. Entonces, te eliminabas por completo esa barrera a ambos lados de la cadena. Comenzaron también a surgir algunos problemas, como por ejemplo el vuelto. Si tú agarrabas y tenías $1,000 ahorrados bajo el colchón, producto de lo que pudiste ahorrar anteriormente, probablemente tenías billetes de 100 nuevos. Si tú ibas a comprar una harina pan, una mayonesa, una salsa de tomate y un aceite, el comerciante no tenía para devolverte cambio en $100. Entonces, esta dinámica trajo realmente el gran problema en Venezuela en los últimos años, que es el problema esencial del vuelto. Hoy está mucho más normalizado el tema del menudeo. Tantos consumidores como productores lograron un segundo acuerdo esencial, que es, bueno, devuélvemelo en bolívares, devuélvemelo por pago móvil, por transferencia bancaria, y el comerciante se flexibilizó a recibir billetes en peor estado de conservación de simplemente un billete nuevo. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes la mente en que yo tengo estos dólares y estos dólares son para guardar bajo el colchón, yo quiero mis dólares nuevos. ¿Cómo no va a querer dólares nuevos si yo no sé cuánto tiempo va a pasar debajo de ese colchón? Ahora, si tú transaccionas con ese dólar, entiendes que la dinámica de la transacción va a disminuir la calidad del billete. Entonces, en ese momento todos estaban, yo quiero billetes nuevos, billetes muy altos, porque teníamos el chip o estábamos pensando en lo voy a guardar bajo el colchón y aquí se va a quedar mucho tiempo. Pero ya no era así. O ya no iba a ser así, vas a transaccionar con ese billete. Entonces, esto se fue flexibilizando hasta el punto que estamos hoy, que realmente ya no es que tienes que tener billete nuevo o impecable o sin un rayón. Ya ahora hay más normalidad con este tema. Y el tema del vuelto también se solucionó con este acuerdo tácito entre compradores y vendedores que se logró a gran escala en Venezuela, producto de la imposibilidad o el problema que había realmente con el menudeo y el vuelto. O sea, agarrar y pagar algo que te costara $27 y tú tenías 50, era una tortura. No había forma. Entonces tú podías pasar 10, 15 minutos en un comercio definiendo cómo lo vamos a pagar. Porque el vendedor perdió una venta y el comprador no podía adquirir el producto que tenía a pesar o que quería a pesar de tener el dinero, porque en realidad no había una especie de consenso entre otros. Y para mí el problema esencial que trae la dolarización de la transaccionabilidad es el tema de los precios. Es decir, hay un aumento de precios producto de este proceso de dolarización improvisada que se dio dentro de la economía venezolana. Y eso lo estamos viendo hoy. De hecho, el primer trimestre de 2023 probablemente sea el de mayor contracción de consumo que haya de los últimos años, porque los precios han aumentado sensiblemente en dólares. Ya no es en bolívar, porque nadie piensa en el aumento de precios en bolívares, porque el sistema de precios no está diseñado en base a bolívares, sino en base a dólares. Pero hoy el aumento ha sido muy sensible y las personas están en el punto de ya no puedo consumir o ya no te puedo comprar porque simplemente no tengo, no es que no quiero. Entonces pasamos de un punto de 2017-2018 precios muy baratos en dólares a 2023, 5 años después, con precios muy altos en dólares, sobre todo en las grandes ciudades, Caracas, Maracay, Valencia, Maracaibo. Hay precios sensiblemente muy altos en dólares y hay una gran contracción del consumo. Pero si podemos establecer un punto de no retorno dentro de la economía venezolana en la transacción con dólares, de verdad que el apagón generó un antes y un después ante la imposibilidad de no poder consumir nada. No era porque no tenía el dinero, sino que no había forma de pagar.
No sé si tú piensas lo mismo, me gustaría leerte en los comentarios si tienes algún comentario adicional. Si no, te doy muchas gracias por ver este nuevo episodio de El tiempo es dinero. Espero que este análisis que hemos hecho de la transaccionabilidad en Venezuela, de cómo ha cambiado el sistema de precios en Venezuela y cómo ha cambiado o cómo llegamos al punto en el que estamos hoy, te haya funcionado. Así que nos veremos en el siguiente episodio del Tiempo es Dinero.